Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Y a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de internet en www.radiousach.cl. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con un amigo de La Hora del Museo. Se trata de el investigador del Museo Histórico Nacional, Luis Alegría, quien nos va a acompañar para conversar acerca de arqueología de una exhibición, la exposición del coloniaje 1873. Esta es una muestra temporal que se va a llevar a cabo en nuestro querido museo desde el día 13 de enero. Además les paso el dato, esta entrevista, además de salir por la radio, también está siendo transmitida por el canal de televisión Santiago TV. Así que toda la fanaticada de La Hora del Museo también van a poder ver esta entrevista en video. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto tenerte acá en este espacio nuevo para La Hora del Museo. Sí, un gusto, bueno, agradecido nuevamente, como dices tú, un amigo de, sí, de La Hora del Museo. Siempre, bueno, agradecido también del programa que el Museo Histórico Nacional ha generado, ¿no es cierto?, en convenio con USACH y estar siempre aquí transmitiendo, conociendo, sorprendiéndonos, aprendiendo. Sí, yo este programa me encanta por eso. Cada invitado me hace aprender un montón. He hecho como 4 magísteres haciendo La Hora del Museo. Muy bien. Oye, Luis, quisiera iniciar esta conversación preguntándote ¿por qué un país necesita tener historia? ¿Y cómo se respondió a esta pregunta durante el siglo XIX en Chile? Bueno, de una u otra manera, las sociedades, ¿no es cierto?, se organizan y esa organización tiene que ver tanto como con formas de ordenar la economía, formas de ordenar también la convivencia, ¿no? Pero junto con eso también, como sabemos, los seres humanos también, ¿no es cierto?, hay un componente importante en nuestro quehacer, ¿no?, que tiene que ver con la dimensión simbólica. Yo me parece que es algo tremendamente importante. Y esa dimensión simbólica se puede expresar de múltiples formas. Una de esas formas tiene que ver también con la identidad y los relatos de identidad. Y no hay relato de identidad que no esté dotado de pasado, ¿no? Es decir, somos lo que somos, ¿no es cierto?, producto de lo que fuimos, ¿no?, tanto de manera individual como de manera colectiva. Entonces, la necesidad de construir un relato respecto del pasado, yo diría que en todas las sociedades, porque uno podría pensar que es un problema de las sociedades modernas, pero me parece que es un problema de las sociedades humanas. Esa idea, ¿no es cierto?, de construir, ¿no es cierto?, un relato respecto del pasado. Entonces, claro, hay momentos... Antes se respondía, por ejemplo, a través de historias, ¿no?, de mitos. ¿Sí? Claro, a través de mitos, de historia, pero también uno podría pensar en las primeras estelas que uno podría encontrar en sociedades antiguas. O sea, en sociedades antiguas, ¿no es cierto?, uno encuentra estelas, por ejemplo, los monolitos de antiguos reyes, ¿no?, que narraban sus victorias, sus batallas. Uno podría pensar que es solo la narración de una victoria de un rey X, pero es mucho más que eso, porque ese rey, ¿no es cierto?, se constituía en el eje central, ¿no es cierto?, de una sociedad determinada. Entonces, claro, desde ahí que hay una idea de dejar memoria de los hechos del pasado, ¿no es cierto? Y esa memoria, cuando se articula a través de un relato racional, ¿no es cierto?, comillas, científico, ¿no?, podríamos hablar de la historiografía, ¿no?, la idea de la historia. Entonces, y hay momentos o periodos donde esos relatos tienden a ser más relevantes que en otros momentos, ¿no? Tiende a pasar en procesos de crisis, por ejemplo, o en procesos de cambio e incertidumbre. Entonces es interesante la pregunta por qué en el siglo XIX, particularmente por qué en el siglo XIX hay dos momentos que yo creo que son clave. Uno es inmediatamente producida la independencia, ¿no? Ya hay algunos autores que hacen crónica en el contexto de la independencia, lo que significó ese periodo, que además es un periodo de incertidumbre, porque no
no hay certeza si se logra o no esta independencia política. Y el otro periodo importante viene en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? A contar de 1860 en adelante, producto de una serie de cambios también políticos, sociales, económicos, que yo creo que tiende bueno, hay dos periodos ahí, pero tiende a consolidarse un poco en inicios de la década de 1870, ¿no? El gobierno de Federico Errázuriz Zañartu, gobierno liberal, que además podríamos reafirmar que el primer gobierno liberal, porque el anterior de Pérez es un gobierno de transición. Fíjate las palabras que estoy usando. El anterior es un gobierno de transición. Nos pena la transición acá en Chile, oye. Bueno, además, un gobierno de transición de un traspaso, ¿cierto?, del periodo conservador a un periodo liberal. Pero el gobierno de Errázuriz, ¿no es cierto?, concreta muchas medidas, ¿no es cierto?, del liberalismo. Entonces ese periodo va a ser tremendamente importante en términos del relato, y además de un relato que busca, ¿no es cierto?, mirar el pasado y decir qué cosas podemos desechar del pasado, porque uno mira el pasado pensando cosas que quiere desechar y cosas que quiere mantener. Y ahí está la discusión respecto a ese pasado. Eso es bien interesante. Me hiciste recordar esto que ocurría con los emperadores romanos y algunos faraones egipcios, que cuando asumían, los tipos ordenaban romper todas las estatuas del faraón antiguo o del emperador antiguo para borrar esa historia, ¿no? Y decir, bueno, yo soy el emperador ahora y vamos a comenzar una nueva historia, ¿no? Exacto. Sí, en ese contexto estaba probablemente por el carácter más teocrático que tenían esas sociedades, ¿o no? Claro. O autocrático, ¿no es cierto? Esta idea de que el emperador es un dios. Claro, el Estado soy yo, ¿no? La figura que es posterior, pero que es esa. El emperador efectivamente soy yo. Ahora, ¿no es cierto? Después, en las sociedades más modernas en adelante, y por tanto siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo siglo XIX, se entiende, ¿no es cierto?, que somos lo que somos porque hay un pasado que nos constituye, pero también es interesante pensar que no tenemos por qué asumir todo ese pasado. Hay elementos de ese pasado que queremos desechar, que queremos dejar. Y en el caso de Chile en lo particular hay una mirada respecto del periodo colonial, que es el periodo previo a la independencia, ¿no es cierto?, el periodo de dominación española, que tiene una mirada muy crítica, ¿no? Hay un debate de los historiadores, ¿no es cierto?, respecto de los historiadores del siglo XIX, de decir, ¿no es cierto?, que es un periodo oscuro, ¿no? Incluso se le asemeja a la Edad Media como un periodo oscuro. Y vamos viendo que hay otros historiadores que plantean un poco que a lo mejor no es un periodo tan oscuro, o que incluso no solo basta decir que es un periodo oscuro, sino que es necesario también mostrar los vestigios materiales de ese periodo oscuro, ¿no? O sea, yo no puedo solo decir este es un periodo oscuro y lo desecho y no lo investigo, no lo analizo, no lo problematizo, ¿no es cierto? Claro. Sino que aquí, y ahí está la figura de Benjamín Vicuña Maquena, que nos dice es necesario, ¿no es cierto?, problematizar, investigar, ¿no es cierto?, utiliza frases como vestirnos con estos ropajes de la colonia, meternos en sus entrañas para saber lo que efectivamente era, ¿no? Claro. Pero pensando en la idea de progreso, ¿no es cierto? La idea, esta contraposición, ¿no?, de civilización barbarie, que estaba muy presente en el pensamiento de Vicuña Maquena, ¿no? Sí, está muy presente en el pensamiento de Vicuña Maquena, como en parte muchos de los intelectuales de la época. Claro, del siglo XIX. Sí. ¿Y qué tanto ha cambiado esta visión respecto? Porque vamos a hablar de una exposición que en el fondo bebe del siglo XIX, pero que se está montando ahora en el siglo XXI, en este país que está cambiando, que está atravesado por crisis, por sueños también, por esperanza. Entonces, cuéntame también cómo se responde esta pregunta desde el siglo XXI, que se da una respuesta distinta a cómo se respondía en el siglo XIX. Claro. Y en el XX también. Sin duda. Y yo creo que, bueno, lo interesante ahí es que a la luz de hoy día o de los debates actuales, tanto en el ámbito de la historiografía, podríamos decir como en lo que, permito decirme, como en los estudios del patrimonio cultural, que en líneas que uno ha trabajado. Claro. Claro, aparecen nuevas miradas, ¿no es cierto?, que resignifican estos debates. Por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, el tema del enfoque de género o el feminismo es un tema clave. O sea, difícilmente uno podría hacer un balance hacia el pasado si no incorpora, ¿no es cierto?, esos criterios. Aunque incluso pueda ser acusado de ahistórico a veces. O sea, ¿por qué miramos el pasado, ¿no es cierto?, con ojos feministas cuando los actores del pasado no los tenían? Pero yo entiendo y creo que no por eso, ¿no es cierto?, uno no podría ejercer, ¿no es cierto?, su mirada crítica respecto al pasado. Y lo mismo nos pasa con los discursos postcoloniales, por ejemplo. ¿Cómo entender, ¿no es cierto?, que es un tema muy relevante para los museos, para pensar el museo como porque el museo tienden a ser, y también, ¿no es cierto?, las prácticas vinculadas a patrimonio cultural
tienden a ser, ¿no es cierto?, instancias tremendamente circunscritas a lo colonial o a esa relación colonial, ¿no? Y entonces la idea de exhibir objetos, de mostrar objetos, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, ¿no? Tiene que ver también con reposicionar ciertas discusiones hoy día respecto de estos temas. Claro. Por ejemplo, el tema de la discriminación también hoy día. O sea, cuando se discute, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, de si somos todos iguales o no somos todos iguales, y cómo en esa época, ¿no es cierto?, se hacía esta distinción muy rápida entre, ¿no es cierto?, unos más iguales que otros, claro, ¿no? Cómo era el tratamiento a los indígenas, por ejemplo, ¿no es cierto?, como decías tú, como con esta idea de bárbaros, salvajes, ¿no es cierto?, incivilizados. Entonces, claro, uno debe mirar ese pasado, en el caso del siglo XIX, pero necesariamente tiene que estar resignificándolo constantemente. Claro que sí. Bueno, la infancia, las mujeres, la diversidad, es todo. Luis, te voy a invitar a hacer la primera pausa musical de esta hora del museo. Para todos los que nos están escuchando, les cuento que esta entrevista la pueden ver también en el canal Santiago TV. Va a quedar ahí, en nuestra primera entrevista en el canal de televisión. Y les recuerdo que mi invitado del día de hoy es el investigador del Museo Histórico Nacional, un amigo de la hora del museo, Luis Alegría. Quédense en la sintonía de la hora del museo, porque después de esta pausa continuamos con más entrevista. Ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre nos sorprende en la señal de nuestra querida Radio USACH 94.5 FM y también a través de internet en www.radiousach.cl. Además, les recuerdo que nos pueden ver. Esta entrevista está siendo emitida por el canal Santiago TV. Y además está el Spotify que está absolutamente actualizado, así que ahí pueden escuchar todo el archivo de entrevistas del año 2021 y también hay parte del año 2020, así que hay mucho material para aprender, sorprenderse, emocionarse también, porque hemos tenido entrevistas emocionantes acá en la hora del museo. Y les cuento que hoy estamos conversando con Luis Alegría. Él es investigador del Museo Histórico Nacional y participó como curador de la muestra de la que estamos hablando ahora. Se trata de arqueología de una exhibición, la exposición del coloniaje 1873. Esta muestra se va a llevar a cabo en el Museo Histórico Nacional desde el día 13 de enero y es una muestra increíble, porque rescata otra muestra que se hizo en el siglo XIX en nuestro país. Luis, quisiera que nos cuentes ahora cuál es la historia detrás de la exposición original, ¿no? De la exposición del coloniaje en 1873 fue, si no me equivoco. Sí. Bueno, la historia es que en 1872 asume como intendente de Santiago, de la provincia de Santiago en ese momento, Benjamín Vicuña Maquena, que es un político liberal, quien ya de joven había participado en algunas revoluciones o revueltas, ¿no es cierto?, liberales justamente. Eso lo obligó a vivir el exilio, y el exilio lo llevó por América Latina y por Europa, ¿no?, un largo periplo, ¿no es cierto?, que también, ¿no es cierto?, era una suerte de periodista o cronista de la época. O sea, era escritor. Escritor, y escribía también, parte de por ejemplo, de sus viajes, ¿no? Él escribe, ¿no es cierto?, en la prensa, ¿no?, lo que él recorre, ¿no es cierto?, estas crónicas de viaje. Exactamente, que son muy propias también del siglo XIX, pero además también era historiador, ¿no? También era un historiador, ¿no es cierto?, y escribe también, tiene una obra bien interesante, o sea, muy interesante en ese sentido, respecto de una serie de sucesos, ¿no es cierto?, de la historia de Chile. Tiene una cuestión bien potente que además tiene, ¿no es cierto?, dos cosas yo creo que son interesantes de su metodología histórica. Uno, que él tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de compartir con los héroes de la independencia, es decir, él puede compartir con aquellos sujetos, personas que participaron en la gesta de la independencia, en la guerra de la independencia. Entonces, hay algunos textos que tienen un fuerte perfil de memoria, o sea,
historia o historiografía, pero con un componente de memoria muy importante, donde él obtiene una serie de informaciones que, bueno, probablemente no chequea, ¿no es cierto?, sino que se queda con el relato, ¿no es cierto?, del testimonio del protagonista, Ya. una dimensión de ese tipo, pero además también la otra dimensión interesante es la de la cultura material. O sea, también es un historiador que en su metodología también incorpora o busca incorporar los restos, de una u otra manera, ¿no es cierto?, de esta cultura material. Entonces, por ejemplo, un caso, cuando decide escribir sobre Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, viaja a Lima o está en Lima y se entrevista con el hijo de Bernardo Higgins, Demetrio Higgins, y además Demetrio Higgins, ¿no es cierto?, le entrega objetos, ¿no es cierto?, pertenecientes a Bernardo Higgins, ¿no? Entonces, Claro. hay registro de estos objetos y eso hace que a él, su personalidad, ¿no es cierto?, sea muy conocida y que muchas personas, ¿no?, le entreguen objetos a Benjamín Vicuña Maquena. Entonces, un señor que encontró, un ejemplo, ¿no es cierto?, un arcabuz de la conquista, siglo Claro. XVI, en Valdivia, en los bosques de Valdivia, se lo entrega Se lo manda a él, ¿no es Vicuña cierto? Maquena. Exacto. Y él entonces, por ejemplo, después, bueno, nosotros le hemos hecho la pesquisa a varios de estos objetos, él, ¿no es cierto?, los dona al Museo Nacional en 1872. Ya. Y en 1873, en la exposición del coloniaje, ese mismo mosquete está en exhibición, en 1873. Bueno, ese es un poco el recorrido, o sea, es un personaje que tiene una figura bien importante y se dice que un poco el presidente, ¿no es cierto?, Federico Errázuriz, lo convoca como intendente, en parte también para aplacar esta fuerte personalidad que tenía, ¿no es cierto?, que tenía que estar constantemente haciendo Para mantenerlo algo. entretenido. Para mantenerlo entretenido. Y bueno, en abril asume, de 1872, la provincia como intendente y tiene un plan, todo un plan de remodelación que Claro. se ha hecho bastante, se ha investigado mucho de eso, todo un plan de remodelación de la ciudad, ¿no es cierto?, con una serie de obras públicas, como el Camino de Cintura famoso, que este camino, una suerte de circunvalación que rodeaba la ciudad, ¿no es cierto?, en dos, una ciudad como propia de gente decente y la Y otra ciudad, ¿no es la cierto?, chimba y todo el- exactamente, los tugurios, ¿no es cierto?, Claro. los ranchos que decía él, un poco que de gente infectosa, un poco la lógica que tiene. También siguiendo esta lógica de civilización barbarie, Sí, ¿no? yo creo que hay mucho de eso, hay mucho de también esa idea de civilización barbarie, esa idea casi de una política pública muy en el ámbito, sanitario, en el sentido bueno, nosotros escribimos con mi hermano un texto donde hablamos un poco de esta idea como de biopolítica, cómo Claro. es posible apreciar en Benjamín Vicuña Maquena los primeros elementos de una biopolítica para la gestión de la ciudad, ¿no?, de limpiar lo bueno de lo malo, ¿no es cierto?, Claro. de educar al pueblo. Bueno, él hace teatros comunitarios o populares para educar al pueblo. Las primeras fiestas patrias que se celebran bajo su mandato en Santiago ya generan un cambio, porque en esas primeras fiestas patrias él trata de evitar, ¿no es cierto?, el tanto jolgorio, ¿no?, del bajo pueblo en especial, y entonces, ¿no es cierto?, se preocupa mucho de hacer desfiles cívicos, ¿no?, transformar la fiesta como una fiesta popular, la del 18 de septiembre, las fiestas patrias, en una fiesta cívica. Y de hecho Que eso... fuera más ordenada, más higiénica, más sin tanto alcohol. con discursos, ¿no es cierto?, de autoridades, con bandas de música, ¿no es cierto? Bueno, eso a él le abrió, me imagino yo, el apetito, ¿no es cierto?, por pensar en otra actividad. Y él organiza una primera exposición, que es la Exposición de Arte e Industria de 1872, ¿Ya? que se inauguró en el mercado, ¿no? en el Mercado Central, o sea, Sí. en el Mercado Central, Sí, pues. que era el edificio que quedó terminado, pero no se había inaugurado, y él decide, antes de inaugurarlo como Mercado Montar Central, esta exposición. montar esta exposición, donde ya se exhiben obras de arte y algunos objetos históricos. Terminado eso, ¿no es cierto?, en marzo, ya hay algunos documentos que hablan de febrero, y en marzo sale un decreto donde él convoca a una comisión de notables de la época, ¿no?, personalidades, muchos de ellos amigos de él, por cierto, y los convoca a organizar una nueva exposición para septiembre, pero ahora una exposición de carácter histórico. Y esa es la exposición que se conoce como la exposición del coloniaje, ¿no? Claro. Y él hace todo un decreto donde está la comisión, donde están las secciones en las cuales debiera organizarse, pero además donde él dice, ¿no?, debiéramos, ¿no es cierto?, exhibir objetos de los pueblos indígenas, pero también objetos del periodo colonial, y hay una preocupación especial en él, porque se da cuenta que Santiago está viviendo un fuerte proceso de transformación, ¿no?, que tiene que ver con una suerte de modernización. Claro. Las casas coloniales se están derrumbando para en su reemplazo construir fachadas de tipo francés. Entonces él
un poco, ¿no es cierto?, dice, es el momento de conservar muchos de estos elementos de la colonia porque ya están desapareciendo. Claro. En este sentido, Luis, me gustaría también preguntarte, pensando, ¿no?, en esta exhibición y su eje, ¿cuál era la relación que existía en este Chile post-independencia con la colonia? Tú por ahí nos dijiste que quizás desde algunas miradas se veía como un medioevo, ¿no?, como una noche larga. Exacto. Sin embargo, al momento de hacer esta exposición, quiéralo o no, también se está rindiendo una época que ya se está rindiendo homenaje a una época que ya había sido dejada de lado, entonces que había sido superada, ¿no? Como que la clase, la élite criolla había dicho, bueno, nosotros somos algo distinto, España, nos vamos a olvidar. Entonces me gustaría que nos expliques un poco, también volviendo a este juego de la historia, de cómo se construye la historia, cómo se percibía la colonia en el siglo XIX. Claro. Bueno, ahí particularmente en la primera parte del siglo XIX hay una mirada bien crítica con José Victorino Lastarria, ¿no es cierto?, por ejemplo, respecto de la colonización, una mirada muy crítica, que esta idea, ¿no es cierto?, esta metáfora de la larga noche, ¿no es cierto?, el peso de la noche, que utiliza incluso el mismo Luis, espérame, ¿sí? Es que ya estamos en el tiempo del segundo bloque, así que vamos a tener que hacer la segunda pausa de esta hora del museo, pero al regreso, Luis Alegría, mi invitado del día de hoy, me va a responder, ¿no?, cuál era la relación que existía entre la visión del siglo XIX, que era un siglo, ¿no?, que estaba buscando el progreso, existía esta visión del mundo de contraposición progreso-barbarie, civilización-barbarie, y cómo se veía la colonia, que era algo que estábamos dejando definitivamente atrás. Así que todos los auditores y auditoras a quedarse en la sintonía de la hora del museo en Radio Usach y también en el canal Santiago TV, porque ya continuamos con más entrevista. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa que siempre te sorprende con sus interesantes invitados y que se emite a través de la señal de Radio Usach y también del canal Santiago TV. En específico, esta entrevista, la idea es ir haciendo más entrevistas a través del canal de televisión, así que todos atentos porque se vienen muchas novedades para la Hora del Museo. Y hecha la mención, les cuento que hoy me acompaña Luis Alegría, él es investigador del Museo Histórico Nacional, un amigo de la Hora del Museo, y con él estamos conversando acerca de esta exposición titulada Arqueología de una exhibición, la exposición del coloniaje 1873. Esta exhibición ustedes la van a poder ver en el Museo Histórico Nacional desde el día 13 de enero. Luis, te tuve que cortar en el bloque anterior, pero siento que me estabas dando una respuesta muy importante, ¿no?, que tiene que ver a cómo se relacionó el siglo XIX respecto a la colonia, que es un ejercicio que nosotros también lo podemos hacer, lo estamos viviendo ahora, por ejemplo, cuando pensamos el siglo XXI versus el siglo XX, y se dice, oye, pero fue un siglo súper patriarcal, súper violento, lleno de guerra, muy materialista, y ahora mismo lo estamos viviendo, digamos, como sociedad. Entonces me gustaría mucho saber, en el contexto de esta exposición, que es sobre la colonia, que se hace en el siglo XIX, sobre la mirada que el siglo XIX tenía de toda la historia, de esta historia larga de Chile antes de ser Chile. Claro, y lo que yo te mencionaba, que hay un debate inicial siempre, hay autores como José Victorino Lastarria que son muy críticos de este periodo colonial, la larga noche, noche oscura, ¿no es cierto? Voy a plantearlo más como a otros intelectuales, como el caso de Andrés Bello, un intelectual que remiraba la idea de estas raíces hispanas y no desechaba de plano las raíces hispanas. O sea, él decía, ¿no es cierto?, bueno, el tema del idioma, sabemos, ¿no es cierto?, para Bello va a ser tremendamente importante. Entonces ahí se genera un debate, ¿no es cierto?, por otro lado estaba Bilbao también, que acentuó esta mirada, ¿no es cierto?, crítica del contexto colonial y de la religión, la influencia que tiene, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, además. Claro. ¿no? Recordemos que la colonización no era solo por la fuerza, también era por la lengua y por la fe. Y por la fe, exactamente. Entonces, con Vicuña Maquena creo que representa una nueva oleada de historiadores. Vicuña Maquena, Barros Arana, ¿no es cierto?, están como en esa línea, en términos generacionales además, y representan una nueva mirada, ¿no es cierto?, donde les interesa analizar ese pasado y quizás tener una mirada probablemente también más distante de la colonia, también les permite tener una mirada un poco más ponderada de este periodo colonial,
un interés más científico, ¿no? Como en ese Claro. sentido, ¿no es cierto?, de estudio, de investigación. Y por eso, bueno, y aquí viene una cuestión que yo creo que es bien interesante, que es que por eso probablemente Benjamín Vicuña Maquena decide organizar, ¿no es cierto?, esta exposición, que si bien se llama del coloniaje, es una exposición que abarca mucho más que el periodo colonial, porque se da la idea de que partiría con los primeros habitantes, ¿no?, de una manera previa a la llegada del español. O sea, ya está ese reconocimiento de los pueblos originarios. Exacto, pero como primeros habitantes, pero no como habitantes con derechos, no simplemente como habitaron este territorio, ¿no es cierto? Casi como una idea de que la historia comienza con la llegada del español, desde ahí comienza... Sí, una idea que a nosotros se nos transmitió de alguna forma. Sin duda, y que en algunos contextos sigue pensándose de esa manera. Y ahí, ¿no es cierto?, llega, ¿no es cierto?, esta historia, la civilización, el arte, ¿no? Y que entonces abarca colonia, independencia y hasta los primeros años de la República. Ya. Por eso en la exposición vamos a encontrar con que hay, claro, objetos de carácter indígena, algunos de ellos precolombinos o incluso etnográficos, que es decir, que son objetos casi contemporáneos a mediados del siglo XIX. Muchos objetos coloniales que donde igual de una u otra manera se concentra, ¿no es cierto?, una muestra importante ahí, pero también hay objetos del periodo independentista, incluso se habla de ellos como con estos fusiles, ¿no es cierto?, nuestros padres echaron abajo el muro de la colonia, o sea, hay referencias bien directas a esta idea de superar el periodo colonial, y de estos primeros, ¿no es cierto?, años de la República hay varios objetos de Diego Portales, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que igual hay una suerte de una relación compleja. Entonces, yo creo que Vicuña Maquena, aquí entramos en un nivel de interpretación, y ahí comparto con otras autoras, ¿no es cierto?, que han hecho también investigaciones respecto a este tema, diciendo, claro, la idea de Vicuña Maquena inicial, según parece, es una exposición histórica que nos muestra cómo éramos, pero mirando el futuro. Es una exposición que busca mirar el futuro, es decir, esto éramos, pero esto somos y esto podemos llegar a ser. Es decir, la idea de progreso está cruzada a lo largo de la exposición. Entonces, es como mostrar, ¿no es cierto?, lo incipiente que éramos, o en el caso del arte, por ejemplo, la idea de un arte, ¿no es cierto?, pobre, un arte, ¿no es cierto?, simple, y cómo vamos cada vez siendo más complejos, ¿no es cierto?, más integrales. Recordemos que en esta época también estaba todo mezclado, no existía como el Museo de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural, el Museo Histórico Nacional, era como, llegaba todo al Museo Nacional. O sea, claro, en este contexto existe solo el Museo Nacional, que estamos hablando de 1873, por tanto estaba situado en Bandera con Compañía, o sea, la antigua sede, que era un espacio que le delegó la Universidad de Chile, ¿no? Estaba asociado a la Universidad de Chile, el Museo Nacional. Entonces, claro, y el Museo Nacional tiene un fuerte componente de historia natural, que fue que es, ¿no es cierto?, su rama matriz, ¿no?, con Claudio Gay, después con Felipe incluso. Entonces había una galería histórica, pero de algunos objetos que habían ido llegando, algunos objetos. Un dato, a principios del siglo, después de la independencia, por ejemplo, algunos artefactos del periodo de la independencia, ¿no?, como estandarte y bandera, por ejemplo, como varios estandartes que fueron apropiados al ejército español en el contexto de la guerra de independencia, batalla de Maipú, Chacabuco, se exhibieron en la Catedral de Santiago, como una suerte de trofeos de guerra, en la catedral. Claro, y después de la catedral, estamos hablando de 1850, fueron traspasados al Museo Nacional. Y estaban ahí, San Martín los destinó a la catedral para que la gente los pueda ver como trofeos de guerra. Entonces hay varios como objetos que están deambulando en distintos lugares, no tienen un lugar fijo, ¿no es cierto? Poco a poco van llegando al Museo Nacional, y por eso quizás también es interesante que Vicuña Maquena se dé esta idea de hacer una exposición que en ese sentido sería una primera exposición de carácter histórico. No es una exposición artística, no es de historia natural, no, es una exposición de carácter histórico. Los objetos, e incluso algunas obras de arte, como pueden ver ustedes ahí, ¿no es cierto?, van a ver pinturas, retratos, son pensadas de una perspectiva histórica. Ahí importa tanto el artista, porque el artista es contemporáneo a los hechos, como el famoso José Gil de Castro, ¿no? Pero importa, ¿no es cierto?, la imagen de Judas Tadeo y Reyes, ¿no? Importa, ¿no es cierto?, la imagen del gobernador. Y aquí viene el otro proceso que es interesante, que es también para Vicuña Maquena, cuando no existen objetos que nos permitan contar el pasado, contar esa historia, ¿no es cierto?, es posible echar mano a la reproducción, reproducir objetos. Es decir, yo utilizo ahí la figura de Hobsbawm, la invención de la tradición, dice Hobsbawm, yo digo la invención del patrimonio. O sea, hay varios objetos que hoy día nosotros los reconocemos como objetos patrimoniales, ¿no?,
pero que fueron inventados en este contexto. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, aquí hay dos cosas interesantes. Una, que los famosos series de los gobernadores de Chile. Ustedes van a ver, ahí pueden ver que va pasando, ¿no es cierto?, una imagen de Diego de Almagro, ¿no es cierto?, Claro. Francisco Quiroga, que son retratos que van a estar en la exhibición, que fueron hechos, ¿no es cierto?, justamente para esta exposición. Como no había retrato de Diego Almagro, se encargó a estudiantes de la escuela de la Academia de Artes a hacer el retrato. Porque tenía que estar el retrato como un carácter también. Hay que contar esta historia y tiene que ser didáctica, ¿no? Claro. Entonces, está ahí. Pero también, y algo que en esta investigación inicial, que es producto de un Fondesit de iniciación, ¿no es cierto?, sobre historia de las prácticas patrimoniales, estudiando el caso de Vicuña Maquena, pero en lo lateral nos apareció también otro dato bien interesante, que nos dimos cuenta que en el catálogo se decía que también había una serie de obispos. Están los 22 obispos de Santiago. ¿Ya? Entonces nosotros, a ver, los obispos de Santiago, en las primeras investigaciones que hicimos, del 2007, dimos cuenta que en el Museo Histórico estaba un retrato, por ejemplo, de cuerpo entero, ¿no es cierto?, del obispo Manuel de Alday, y que fue exhibido, y es un retrato colonial, 1772, me parece, fue exhibido, ¿no es cierto?, para el coloniaje. Pero nos dimos cuenta, releyendo el catálogo, que ese retrato fue exhibido con otro retrato más. ¿Ya? Y después leímos otro retrato obispo de Francisco Romero, Luis Francisco Romero, y que también dice que en el número 42 se exhibieron dos retratos, el retrato de la serie y un retrato pequeño que perteneció a Francisco de Paula Taforó. Y en el museo tenemos el retrato pequeño de Francisco Paula Taforó, pero además también tenemos el otro retrato de Francisco Romero. Fueron armando el puzzle. Fuimos armando un puzzle y nos dimos cuenta de algo. Hay una serie de obispos, que son estos 22 obispos. ¿Son obispos de la época de la colonia? Se hizo también una, y esto es interesante, se hizo una serie desde el primer obispo de Santiago, González Marmolejo, del siglo XVI, compañero de Pedro de Valdivia, ¿no? Ya. Hasta el último obispo, Manuel Vicuña Larraín, que ese último retrato es de 1862, fue realizado por Chicarelli y está en la colección del Museo Histórico Nacional. Pero ¿qué pasaba? Hacia atrás los otros retratos, ¿dónde estaban? Y revisando el catálogo, releyendo el catálogo y revisando además la base de datos Sur, que es una base de datos donde uno puede encontrar muchos objetos patrimoniales, distintos Surdoc, ¿no? Que los museos del Servicio del Patrimonio están ahí, pero también hay otros museos, por ejemplo como el Museo del Carmen de Maipú. Nos dimos cuenta que en el Museo del Carmen de Maipú tiene una serie de los obispos. ¿Ya? Visitamos con unas colegas del museo, Jimena y Carolina, visitamos el Museo del Carmen de Maipú y encontramos 20 retratos de los obispos de Santiago. Y en el Museo Histórico tenemos 2. Ahí estaban los 22 retratos del catálogo especial. Oye, Luis, quiero seguir escuchando, quiero seguir descubriendo más de esta historia, pero tenemos que hacer la última pausa de esta hora del museo, de esta hora del museo especial, porque se está transmitiendo a través de la señal de Radio USACH, pero también a través del canal de televisión Santiago TV. Así que usted me puede elegir ver o escuchar en los dos medios de nuestra querida Universidad de Santiago. Nos vamos a la última pausa musical y regresamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que día a día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en internet en la página web www.radiousach.cl, además en el Spotify. Les quiero recordar que nuestro canal de Spotify está disponible, que es gratuito y que está completo el archivo de entrevistas de 2021. También hay buena parte de 2020, así que todos a meterse a nuestro canal de Spotify. Y además ahora estamos en Santiago TV, así que nos pueden ver también por televisión, en específico este capítulo de la Hora del Museo. Sin embargo, se vienen sorpresas, vamos a tener más capítulos en la señal de Santiago TV. Y bueno, hecha la mención, les cuento que hoy me acompaña Luis Alegría, él es investigador del Museo Histórico Nacional y estamos hablando sobre esta exposición titulada La exposición del coloniaje. Dije mal el nombre, lo voy a decir bien, se llama Arqueología de una exhibición, la exposición del coloniaje 1873. Luis, en el bloque anterior tú me estabas contando esta historia detrás de cómo ustedes fueron rearmando esta serie de retratos y me gustaría preguntarte
como más en general, ¿qué vestigios quedaban de esta primera exhibición? O sea, ¿a qué materiales ustedes tuvieron acceso como para poder hacer la reconstrucción de una muestra? Porque me parece muy interesante. Generalmente, lo voy a explicar esto, ya después de hacer tantos años este programa, lo entiendo perfectamente. Cuando el curador quiere hacer una muestra, dice, necesito esto, y se los consigue con los artistas, con los museos. Pero en este caso, ustedes lo que querían, la obra misma, es la exhibición. Entonces, tengo muchas ganas de saber cómo pudieron reconstruir la exhibición, si son las mismas piezas o si ustedes agregaron otras piezas, si había algún catálogo al que pudieron echar mano, qué información está disponible respecto a la exhibición original, que pasaron más de 150 años entre Claro, o sea, el próximo año, Sí. estamos en el 21 todavía, ¿no? Sí, estamos en el 21. No, Estamos, esta 22. entrevista Sí, se va a emitir el 22. Estamos a lunes hoy día, Sí, así pues. que 22, ya el cambio de folio siempre es complejo. El próximo año se cumplen 150 años de la exposición del coloniaje. Claro. Va a ser un hito interesante. A ver si podemos también tener alguna sorpresa ahí en ese marco de ese aniversario. ¿Qué tiene de importante esta exposición, o qué tiene de especial esta exposición junto con ser la primera? Que además se publicó un catálogo, ¿no? Se hizo un catálogo razonado, y que es un catálogo, el catálogo como tal es una verdadera joya, ¿no es cierto?, en términos históricos, un documento, un monumento casi, ¿no es cierto?, en términos de la identificación, documentación del patrimonio histórico-cultural, diría yo. Entonces ahí hay un marco de referencia que es tremendamente interesante. Y lo que nosotros hicimos en esta investigación fue, ya habíamos hecho y volvimos a remirar la prensa también de la época ahí, ¿no es cierto?, una prensa bien importante que hace seguimiento a la exposición, el Mercurio de la época, periódicos de la época, ya el Ferrocarril. había periodismo cultural así haciendo seguimiento de este tipo de actividades. Sí, hay un periodismo cultural, porque yo creo que además, a propósito de la pregunta anterior, es hay que decirlo, ¿cierto?, es una dimensión cultural, histórica y política muy importante. O sea, hay una dimensión sin duda política muy importante en la historia, ¿no es cierto?, en la gestión de la ciudad, en esta instancia cultural también, ¿no?, bien potente. Y eso hace que también exista una prensa, y también hay revistas de la época, y hay una mirada también crítica, por tanto, o sea, que un poco, quizás con la pregunta anterior que salía, Vicuña Maquena, ¿no es cierto?, se da la tarea de hacer esta exposición, pensando en la idea de progreso, pero una de las críticas que se hace, ¿no?, o que le hacen a él, porque además yo creo que él, en esta idea de vertiginosa de que de marzo a septiembre organizar una exposición de estas características, donde se exhiben cerca de 700 y tantos objetos, ¿no es cierto?, que se hacen en el Palacio de los Gobernadores, que actualmente está el Correo ahí, el edificio del Correo Central. Ahí se hizo originalmente. Significó una gestión tremendamente importante. Él recurrió sin duda al círculo social cercano, o sea, él recurrió a muchos amigos, a autoridades. Por eso, siendo liberal, por ejemplo, él hace hincapié en la necesidad de contar con estos retratos, esta serie de los obispos, con el arzobispo de Santiago. O sea, había que hacer gestiones con el arzobispo de Santiago. Había muchos objetos religiosos. Entonces, el presidente de la comisión fue Monseñor Víctor Eizaguirre, un señor de edad, conservador, por ejemplo, católico, casi como en la antesala de Benjamín Vicuña Maquena. Pero ahí es interesante que Vicuña Maquena, yo creo, tiene que generar, ¿no es cierto?, gestiones, hacer, ¿no es cierto?, alianzas, redes, incluso con aquellos que podían ser considerados opositores en términos enemigos políticos, adversarios políticos, ¿no es cierto? Claro, entonces hace toda una gestión. Entonces en la comisión hay muchos liberales, pero también hay conservadores. Hay donaron objetos para la exhibición, prestaron objetos para la exhibición, varias instituciones religiosas, ¿no? Varias órdenes religiosas, ¿no es cierto?, de la Merced, del Carmen Bajo, franciscano, ¿no?, para poder, ¿no es cierto?, llegar de alguna a montar. forma fue una exposición inclusiva. Sí, yo diría que fue inclusiva en ese contexto, o sea, inclusiva desde esa lógica. Eso es bien interesante. Fue inclusiva, ¿no es cierto?, con un cierto margen de irradiación, ¿no es cierto?, de esa inclusividad, que lo que quiero reforzar esto, además se hace con muchos miembros de la élite a los cuales pertenecía Benjamín Vicuña Maquena, participan hombres, también participan mujeres, pero siempre de una suerte de élite social. Entonces, una de las críticas que se hace a Benjamín Vicuña Maquena es que él lo que hizo, tratando de superar la colonia, la vuelve a revivir, ¿no? Habíamos enterrado la colonia, ya nadie la miraba con buenos ojos, y esta exposición,
que se suponía en Vicuña Maquena era para mirar el progreso, para decir lo que fuimos, pero lo que queremos ser, lo que termina siendo, ¿cierto?, un poco es revivir, ¿no es cierto? O quizás simplemente terminó desnudando algo que nunca cambió y que quizás no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, que la sociedad de castas por ejemplo, de Santiago, ¿no? Claro, que a lo mejor no son castas, pero podríamos aplicar hoy día el criterio de redes. O sea, no son castas, pero son redes tremendamente importantes y relevantes. Y por eso además hay una editorial de una revista, que reproduce la revista Santiago reproduce una editorial de una revista de La Opinión de Valparaíso, que dice que la exposición terminó siendo una feria de las vanidades, porque estaba el retrato, como les decía, de Judas Tadeo, del gobernador tanto, de y todo eso lo vamos a poder ver. Parte de todo eso, sí. Hemos reconstruido parte de la exposición, imposible reconstruirla completa, ¿ya? Pero hemos reconstruido parte importante de ella a través de... O sea, yo creo que lo interesante es que tú vas a ver objetos que están mencionados en el catálogo, que fueron exhibidos hace 150 años, y tú vas a estar frente a este mismo objeto, que probablemente en otro espacio, estaban al lado, en el Palacio de los Gobernadores, al lado nuestro, pero fueron, ¿no es cierto?, vistos por una cantidad importante de santiaguinos que además pagaban una entrada, por tanto... Ya había un tema ahí con el ingreso, un filtro, ¿no es cierto? Había una boletería, ¿no? Vicuña Maquena en esto es espectacular, había una boletería de una calesa, un carruaje colonial, se transformó en boletería, ¿no? Incluso dice el catálogo, un negro legítimo de Perú estaba cobrando el ingreso, ¿no? Con esas palabras tenía un sentido del espectáculo. Tenía un sentido del espectáculo tremendo Benjamín Vicuña Maquena. Así que, entonces, en ese sentido, claro, tú vas a estar frente y vas a poder ver estos objetos, ¿no es cierto?, que fueron exhibidos hace 150 años atrás. Se van a reunir, de alguna manera, algunos de estos objetos que no habían estado, ¿no es cierto?, nuevamente juntos, claro, como te mencionaba, estos dos obispos, o a lo mejor algunos que ya no han estado en exhibición tanto tiempo. Hay otros que son bien emblemáticos que han estado en exhibición porque, claro, hablamos de objetos que tienen un componente histórico tremendamente importante. Claro, pero es interesante que esta idea que la exposición misma sea como un viaje en el tiempo, no solo porque el curador eligió las piezas, sino porque las mismas piezas estuvieron juntas hace casi 150 años. Exacto. Me parece muy interesante. Luis, nos queda poco tiempo, sin embargo, te quiero preguntar por el catálogo actual, por el catálogo que se preparó especialmente para esta exhibición, y si también va a estar disponible como para que las personas que vayan a visitarlo se les va a entregar el catálogo. Yo mismo quiero un catálogo, así que... Sí. Bueno, no del catálogo puedo decir lo siguiente. Hay un catálogo, ¿no es cierto? Y nos está pasando un poco lo mismo que con Vicuña Maquena. Él lo dice en su catálogo. El catálogo llega a última hora. Pero bueno, saliendo la versión digital. Saliendo recién de la imprenta, y estamos también en eso, trabajando para que esté, ojalá, ¿no es cierto?, el mismo 13 que se inaugura esta exposición. Pero si no está el 13, va a estar días después y claro, efectivamente vamos a avisar, o se va a hacer a lo mejor un lanzamiento de ese catálogo en sí mismo, porque tiene una gracia, ¿no? Bueno, hay una investigación, ¿no es cierto? Hay una presentación de un texto de un investigador del Museo Histórico, Hugo Rueda, ¿sí? Claro, que hace un análisis más bien del discurso, ¿no es cierto? Y también esta idea del discurso y la idea de ficción, los discursos históricos. Uno piensa que los discursos históricos son absolutamente científicos, están, ¿no es cierto?, sustentados en hechos reales, pero también tiene ficción. Y hay una segunda parte que es un análisis que hacemos nosotros con un colega, ayudante de investigación del Fondesit, sobre las prácticas patrimoniales, que para nosotros es muy importante. Por ejemplo, Vicuña Maquena viaja a Europa y se empapa de esta idea europea y dice constantemente, visitó el Museo Británico, visitó la Real Casa de Armería, visitó el Museo de Cluny, y esas son, en Francia, son sus referencias para pensar esta exposición. Claro. Y después lo que hicimos fue reeditar el catálogo. El catálogo está en línea. Hay algunos pequeños ejemplares, pero lo que hicimos fue reeditar el catálogo. Pero además de reeditar el catálogo, lo que hicimos fue identificar la pieza, si es que teníamos esa pieza. Por ejemplo, el Luis, número 1 dice, para cerrar aquí, dice retrato de Diego de Almagro. Bueno, tú vas a tener la fotografía del retrato de Diego Almagro hoy día. Y así hicimos, son más de 100 objetos que hemos ubicado y que tú podrás decir, aquí está el número tanto y está en la fotografía del objeto. Luis, lamentablemente tengo que cortarte. La hora del museo a veces tiene que llamarse las 2 horas del museo. Esta es una ocasión porque teníamos material para seguir conversando otra hora, pero ya llegó el momento de despedirnos. Si te quieres despedir, Luis. No, despedirme, agradecer nuevamente la invitación de estar en el programa, y en especial invitar, ¿no es cierto?, a las personas, invitarlos a ver esta exposición, Arqueología, una exhibición, la exposición de descoloniaje,
porque van a haber objetos que vamos a reunir nuevamente objetos que estuvieron hace 150 años en exhibición. Tiene ese gran mérito, diría yo. Es un montaje que está quedando más precioso, ¿no es cierto? Así que todos invitados a esta exposición. Ya, no nos queda más tiempo, me despido también. Les envío un gran abrazo, soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.